quiero compartir este tema. Se llama Y vivieron felices para siempre. Casi todas las películas animadas de Disney terminan con esa frase, ¿no? Y vivieron felices para siempre y ponen una imagen como la que pusimos en el título. Una imagen que da a entender que todo va a estar bien. Después de muchas luchas, adversidades, la familia, el matrimonio llega a consumarse y vivieron felices para siempre. En lo personal, me gusta que las películas tengan un final feliz, porque para mí, entendimiento, una película es para entretenerse, para relajarse, y por esa razón las veo. Cuando las películas traen confusión o me intrigan, realmente no me gustan tanto. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿verdad? Cada vez hay películas de diferentes gustos, más realistas, finales trágicos, dolorosos o confusos. Pero dentro de todo esto no podemos negar que el vivieron felices por siempre omite realidades y problemas que pasan después de esa imagen, después de ese matrimonio, de ese final de la película. Por ejemplo, la mayoría de esas películas, la trama es una mujer que tiene pocos recursos, piensas en Cenicienta, que al final de muchas adversidades se casa con el príncipe. Y dice que la vida, después de ahí, todo estará bien, son felices para siempre. Pero los problemas que antes de ese final sucedieron, yo cuestiono, ¿desaparecen después de consumarse el matrimonio? Y nosotros sabemos, los que estamos casados, que generalmente los problemas brotan cuando uno se casa. Nuevos problemas y viejos problemas se conjugan. Por eso la sugerencia de vivir felices para siempre es un poco sesgada, no que sea errónea, pero lo que viene después del final muchas veces es el principio de muchos problemas que pudieran desencadenar en un final no feliz. Y el problema de todo esto no es que existan problemas, sino pensar que no los habrá y por lo tanto no anticiparse a ellos. Si alguien nos hubiera dejado claro que en el matrimonio, en la vida laboral después de la carrera, en nuestro desenvolvimiento como personas, casi nunca la vida es color de rosa. Si alguien nos hubiera advertido, quizá nuestra actitud ante los problemas sería diferente y no inmediatamente depresión. Pero apunto y reitero, ese es el problema. No que no haya problemas, sino que no los anticipamos y entonces no los resolvemos con la mejor actitud. Algo así está sucediendo con el evangelicalismo, es decir, con el cristianismo evangélico del último siglo. Y aún sigue pasando en estos días, cuando el evangelista en turno se nos acerca o se acerca a los incrédulos y nos dice que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, viviremos felices para siempre. Que sabemos y confiamos es una gran verdad. Sin embargo, esa gran verdad puede sesgar u omitir que el proceso para llegar y alcanzar la felicidad puede ser un proceso, en el mejor de los casos, difícil y muchas veces doloroso. Y de hecho, hermanos, les he insistido en esta serie que hemos observado que cuando decimos sí al Señor, o mejor dicho, me gusta pensarlo, cuando el Señor nos dice sí a nosotros, las cosas comienzan, en lugar de ponerse rosas, rojas, se empiezan a complicar, porque cuando decidimos tener un compromiso con el Señor, con su reino, vienen adversidades que buscarán evitar esos pasos de fe y de madurez. Eso es lo que estudiamos en los primeros capítulos de Nehemías, que la vida espiritual es una vida de turbulencias que no podemos evitar, pero sí podemos estar preparados para sobrevolarlas. Y en un momento dado en nuestra vida de espiritual, en nuestra vida de madurez, esas adversidades o turbulencias no serán problema, porque las enfrentaremos y las afrontaremos como una oportunidad. Nuestra vida en el reino sufre oposición cada que nosotros accionamos, cada que hacemos acciones que le glorifican a Dios. Y en nuestra historia de Nehemías, la última predicación de hace 2 semanas, estuvimos hablando sobre Nehemías capítulo 10, en la que aprendimos y revisamos cómo el pueblo completo, lo que nunca había sucedido desde los tiempos de Josué, se comprometieron a guardar la ley del Señor, a cumplir los mandamientos, a no descuidar el templo. Y no solo con palabras, sino que firmaron su compromiso cada uno de ellos. Ese fue un compromiso, consistía
en términos prácticos, en guardar el matrimonio en pureza, en no mezclarse con otros pueblos, porque eso había traído problemas en otros tiempos. Guardar el día de reposo, trabajar duro pero sin excesos, dando lugar a cada área de la vida, el templo, la familia, el trabajo. Entregar las ofrendas y diezmos para que el templo no sea descuidado en ningún punto. Esos 3 compromisos engloban toda la vida cotidiana de este pueblo que regresaba de Babilonia. En otras palabras, podemos decir que este pueblo se comprometió a rendir cada parte de su vida a su Dios. Su tiempo, su dinero, su persona, su familia, toda su vida. Y lo hicieron con convicción y no con una mera imposición, ¿vale? Todo esto, situación, los llevó a celebrar. Nunca antes se había visto un compromiso tan genuino, tan generalizado desde los tiempos de Josué. Y todo esto tenía un propósito claro, volverse a la presencia de Dios, retomar el pacto iniciado con Moisés, porque no olvidemos que la razón por la cual están ahí celebrando y comprometiéndose era que habían pasado 100 años lejos de la presencia del Señor. Habían experimentado la lejanía de Dios, habían experimentado las maldiciones que hablaba el pacto, es decir, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias inherentes. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, tendremos enfermedades. Si nosotros no somos excelentes en el trabajo, no tendremos prosperidad económica. Consecuencias a la desobediencia, a los principios de la prosperidad, ¿verdad? Pero esto había quedado sepultado en el pasado. El Señor realmente les había perdonado y había puesto todos los medios para que regresasen de una manera sobrenatural y milagrosa. El Señor había puesto los medios para que ellos pudieran regresar y construir el templo y construir las murallas y poner las puertas para que nuevamente pudiera concederse el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. Estaban constituidos nuevamente en la ciudad, una ciudad ya con murallas que podía funcionar. El pueblo de Dios volvió a su Dios, volvió a ratificar aquel pacto, a ratificar ese matrimonio, ¿verdad? En pocas palabras, se había activado nuevamente las bendiciones de Dios. Como quien dice, se había activado un crédito de una línea ilimitada que implica estar cerca de las bendiciones de Dios. Había motivos para celebrar y eso hicieron al final del capítulo 12 que vamos a leer en este momento para retomar esta historia. Este sermón, hermanos, es el primero de 2 con el cual vamos a concluir esta serie que estamos teniendo de Nehemías, que antes de Nehemías vimos algunos temas diferentes relacionados con nuestra salida del lugar, de la pandemia que Dios estaba hablándonos, y luego entendimos que Dios podía hablarnos sobre nuestra situación en el libro de Nehemías, y por eso lo hemos estudiado desde el principio al fin. Entonces ese es el primero de dos finales, y este título que hemos puesto es "Y fueron felices para siempre". Y lo importante es qué viene después de ese final, de esa película que narró dificultades, que llega a consumarse un momento de felicidad. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué sigue de cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, cuando llegamos a la fe, cuando estamos asumiendo responsabilidades? ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo experimentamos esa verdadera felicidad? Y ese es el tema de esta ceremonia y del que sigue. ¿Sale? Nehemías 12:27 dice así: cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acciones de gracias, al son de címbalos, arpas y liras. Ok, dice un poquito más adelante de este texto que los levitas y los sacerdotes se purificaban y también purificaban al pueblo. Se organizaban en 2 grupos. Un grupo lo comandaba Esdras y los cantores, y otros Nehemías. Y comenzaron a rodear la ciudad, a recorrer la ciudad para llegar al templo. Llegando al templo, cada uno tomó su lugar y comenzaron a cantar llenos de júbilo. Dice el versículo 43 de este capítulo 12. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios llenó de alegría al pueblo. Hasta las mujeres y los niños participaron. Todo era un regocijo. Dice el final de este versículo que era tal el regocijo, el gozo, la alegría, la felicidad, que de Jerusalén se oía desde lejos. O sea, desde lejos se oía el bullicio, ¿verdad? No sé, los que viven cerca del Estadio Jalisco, cuando
cuando pasábamos cerca o incluso colonias, 2 o 3 colonias lejanas al estadio, se escucha el ruido de la algabaría. Algo así, ¿verdad? Se escuchaba desde lejos la felicidad que estaba ocurriendo en Jerusalén. Bueno, hasta aquí podemos decir, podríamos cerrar, podríamos terminar el libro de Nehemías y decir, y fueron y vivieron felices para siempre. Nehemías hubiera terminado el capítulo 12 y nadie se hubiera quejado. Incluso hubiera sido más estético este final. Pero no, no fue aquí el final. De hecho, es el principio de muchas otras cosas. Y vamos a aprender algo de lo que pasó en el capítulo 13. Hay un capítulo 13 en Nehemías que nos habla que los finales felices no son como se nos cuentan, que implican un poquitín más de dificultades, ¿sale? Y nosotros sabemos que cuando llegamos a Cristo hay un tramo largo, un camino angosto en el que aprendemos a ser felices o a encontrar la felicidad en Cristo. Que la felicidad no se encuentra en la cantidad de bienes que acumulamos, sino en ver la vida como Dios la ve. Que la vida terrenal es apenas el primer final, que nos lleva a un gran final eterno. Por lo que nada que nos pase en esta vida, situaciones adversas, se compara con lo que podamos experimentar o con lo que vamos a experimentar, cuando Dios consuma su reino. Entonces, Nehemías había aquí establecido el orden para asegurarse que todos entendiesen la ley y se comprometieran a cumplirla. Ahí radica el final, el vivir feliz todos los días de tu vida, en cumplir las expectativas de Dios, los mandamientos del Señor. Nehemías no inventó nuevas leyes, sino simplemente se aseguró que las viejas leyes se cumplieran. Todo estaba corriendo bien. Nehemías estaba tan tranquilo que dijo, voy a regresar a mi puesto como copero del rey porque aquí las cosas están fluyendo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, posiblemente algunos meses, pero Nehemías vuelve a regresar a Jerusalén. Aquí hacemos una recapitulación. Nehemías era copero del rey, recibe una visión del Señor, recibe una carga de parte de Dios para regresar a su pueblo y ayudar a reconstruir los muros que no estaban, y poner las murallas y restablecer el orden en la ciudad y que se volviera a restablecer los sacrificios. Entonces, se organiza, hay adversidades, hay enemigos que quieren detener la obra del Señor, pero Nehemías asume con responsabilidad y con compromiso y logra construir los muros en tan solo 52 días. Hemos dicho que el gasto era un gasto considerable, unos 40 millones de pesos de nuestros días. Y Nehemías lo consiguió en 52 días con materiales provistos por reyes paganos. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Se instituye el orden, el pueblo está funcionando, los sacerdotes están en su lugar, los levitas en el suyo, y cada jefe de familia entiende su responsabilidad con el templo, con las cosas de Dios, con los sacrificios y ofrendas. Nehemías regresa a ser copero del rey porque había pedido permiso solamente, y pasando un tiempo, Nehemías entiende que debe volver a revisar, a supervisar cómo están las cosas. Y en ese regreso surge esta enseñanza, mis hermanos, que nosotros vamos a aprender el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy solamente 2 puntos, pero son 4 de situaciones que a Nehemías lo llevaron a implementar ciertas correcciones o acciones para corregir, mejor dicho, para no descuidar lo que ya se habían comprometido, para volverlos al camino, ¿sale? Vamos a ver 2 de 4 que están en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Estas acciones, hermanos, podría decirlo, encierran la clave para encontrar la felicidad que Dios ofrece en Cristo. Esa vida abundante que el Señor habló en el Evangelio de Juan, que Él vino para darnos vida en abundancia. Esa vida en abundancia se encuentra solamente en guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos nos guardan del mal y nos ayudan a entender cómo Dios ve las cosas, ¿sale? Entonces, el primer punto de 2 que vamos a ver, vamos a desglosar un poquito. El sermón de hoy va a ser más o menos corto, no quise hablar de los 4 puntos para que no se hiciera muy largo. Entonces, hasta este momento establecimos, hermanos, que los finales felices no son como se nos cuentan, que nuestra vida va a llegar a un punto de madurez, a un punto donde encontremos plenitud, implica muchos esfuerzos,
que implica disciplina. Eso es lo que quiero tratar el día de hoy. No podemos llegar a la fe y pensar que todo va a ser color de rosa. Eso es un sesgo, ¿verdad? La vida en Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado, pero no es fácil. Él lo dijo en el Evangelio también de Juan: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué implica cuando nosotros llegamos a la fe, cuando nosotros llegamos al compromiso de vivir nuestra vocación, de ser hijos de Dios, de ser siervos de Jesucristo? Lo primero que vamos a ver el día de hoy es que lo primero que sucede es descuidar nuestra vocación, ¿sí? Ese es el primer punto. Descuidamos nuestra vocación y vamos a ver cómo en el capítulo 13 de Nehemías hubo un sacerdote que descuidó su vocación, su rol, su función, la finalidad, el propósito por el cual Dios lo había puesto en ese lugar. Muchas veces nosotros descuidamos nuestra misión, nuestra vocación. La vocación de algunos de ustedes es ser enfermero, otros es ser obreros, otros es ser empresarios. Cada uno tiene propósitos y Dios nos puso en un lugar para que nosotros pudiéramos esparcir la bendición del Señor, y cuando nosotros nos descuidamos la visión, cometemos errores garrafales que en lugar de acercar a las personas a Dios, las alejamos. Fíjense lo que pasó aquí en Nehemías 13. Acababan de firmar esos compromisos que vimos hace un momento, de guardar la ley, de guardar el sábado, de guardar el matrimonio en pureza, de respetar y contribuir con las ofrendas para que los levitas y sacerdotes pudieran vivir bien. Esos habían comprometido, no sé si unos meses antes o años, no sabemos cuánto pasó en lo que Nehemías fue y vino, pero habían firmado su compromiso y ya estaban fallando. Entonces, lo que yo decía al principio es, hermanos, que el problema no es que haya problemas, sino que no los anticipamos. Y quiero insistir de muchas maneras, y lo he hecho en estos últimos meses, que la vida cristiana no es fácil. Que cuando decidimos comprometernos con Dios vamos a enfrentar muchas dificultades. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Vamos a leer el versículo 6 de Nehemías 13. Para ese entonces, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, dice Nehemías, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y fíjense, me enteré de la infracción cometida por Eliasif al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Ok. Eliasaf era un sacerdote encargado en términos actuales de las finanzas, en términos antiguos de los almacenes, de las ofrendas y diezmos que entregaba el pueblo para los levitas y sacerdotes. Dice un poquito atrás en el versículo 4 y 5 que había emparentado con Tobías. Y este Tobías era el que en el capítulo 1 y 2 se oponía a la obra del Señor. No sé si se acuerdan que se alió con Sanbalat. Y entonces, este Tobías había emparentado con este sacerdote. Entonces, ahí hay una infracción, ¿verdad? O sea, Eliasaf se había emparentado a alguno de sus hijos con alguno de los hijos de Tobías. Algo que ya habían comprometido que no iba a pasar. Pero bueno, ahí está, un pecado llevó a otro. Eliasif cometió un pecado delicado. Dice en el versículo 5 que le había condicionado una habitación grande dentro de los almacenes junto con las ofrendas a Tobías. Fíjense, parece algo sencillo o extraño en nuestros tiempos, pero era una situación muy, muy delicada, pues los lugares de las ofrendas eran lugares consagrados, donde el pueblo entregaba su vida, su dinero. Obviamente en aquel tiempo el pueblo de Israel no se manejaba con dinero, sino con animales o lo que trabajaban del campo, ¿sale? Pero ellos entregaban sus ganancias, sus primicias, sus ofrendas a los sacerdotes, a los levitas, y estos los organizaban, los administraban allí en los atrios, en los lugares de almacenaje. Y este Eliasaf era el responsable de ellos, y sin embargo, un lugar que era destinado para las ofrendas fue habilitado para Tobías, entrando en una situación delicada. Fíjense, hermanos, quiero que encontremos la relación de esta situación con nuestra día a día en este tiempo. Nosotros no somos sacerdotes a la manera antigua, ciertamente, pero sí tenemos una misión y una vocación que Dios nos ha dado cuando llegamos a la fe. De hecho, Pedro, el apóstol Pedro, y Apocalipsis dice que somos sacerdotes, reales
real sacerdote somos. Entonces, fungimos como intercesores entre el mundo y los valores del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una diferente vocación que actúa en el nombre de Dios, siendo ingenieros, carpinteros, enfermeros, cocineros, lo que sea. Todos actuamos en el nombre del Señor. Entonces, nuestra misión consta en representar a Cristo en cada acción que nosotros hagamos, sea en el trabajo o en la vida cotidiana. Cuando nosotros olvidamos nuestro rol como hijos de Dios, como siervos de Cristo, cometeremos un descuido como lo cometió Eliasaf. Aquí había un claro conflicto de intereses cuando queremos quedar bien con alguien del mundo, con algún amigo, con algún familiar. Pues regularmente le fallamos a Dios. Cuando Él tiene la prioridad, o esa persona o ese trabajo tiene la prioridad, regularmente cometemos errores en el reino, en nuestra vocación. Dice el apóstol Santiago, todos lo conocemos, allá en Santiago 4, que quien se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No les habla nada bonito, le dice almas adúlteras, ¿verdad? Entonces, este conflicto de intereses es cuando nuestra misión se contrapone con amistades, con trabajos, con objetos, con cualquier cosa que se oponga a nuestra vocación. Por ejemplo, quiero explicar esto de conflicto de intereses. En mi trabajo actualmente hay políticas, cláusulas donde especialmente a las personas que estamos en costos nos ponen que no incurramos en conflicto de intereses, así se le llama. Conflicto de intereses, lo voy a explicar con este ejemplo. Yo soy coordinador de licitaciones y contratos. Y yo tengo información que podría dársela a una empresa u otra y esa empresa beneficiarse con esa información. Y al beneficiarse esa empresa va a ganar el contrato o el concurso. ¿Por qué? Porque yo que tengo información y que en teoría mi vocación es establecer transparencias y mismas oportunidades para todos, yo le doy el beneficio a una empresa con la información y esa empresa gana, yo estoy incurriendo en un conflicto de intereses, estoy fallando a mi labor, a mi vocación en esa empresa. No sé si me explico. Entonces, nosotros no estamos exentos en fallar en la vida cristiana, pero debemos anticiparnos a esas fallas. Como vimos la quincena pasada, debemos entender nuestra naturaleza pecaminosa y tener las medidas adecuadas para no caer, para no enfrentarnos a riesgos. Nosotros no estamos exentos de fallar, todos podemos ser influenciados por algunas personas que si nosotros no tenemos clara nuestra vocación en la familia de Dios o como siervos de Cristo, estaremos usando el versículo, acondicionando una habitación dentro de los atrios del templo a personas no adecuadas. En palabras sencillas, estaremos poniendo en riesgo nuestra vocación, convicción y especialmente el nombre del Señor. La reacción de Nehemías sobre este caso debe ser un ejemplo para nosotros. No podemos permitirnos, y este es el mensaje de este punto, de esta manera lo quiero relacionar, hermanos, pongamos atención. No podemos permitirnos convivir, escuchen bien, con aquello que pone en riesgo nuestra vocación de siervos del Señor, de ser miembros de la familia de Dios. No podemos permitirnos convivir con cualquier cosa familiar, amigo, situación, trabajo, que ponga en riesgo nuestra vocación. En el caso de Eliasaf era ser sacerdote, en nuestro caso es ser miembros de la familia de Dios, ser embajadores de Cristo y todo las figuras que se usan para ayudarnos a entender cuál es nuestro rol. Todo lo que se opone o atente contra nuestra vocación, hermanos, debe ser denunciado como este conflicto de interés. No podemos permitir la ligereza con las cosas que nos hacen caer. Y esta es la reacción de Nehemías que nos ayuda en este primer punto. Necesitamos reaccionar con disgusto ante las cosas que atentan contra nuestro proceso de ser un discípulo de Cristo,
de llegar a la madurez, de llegar a la santidad. Y no hay disgusto si no entendemos que allí hay una rendija donde va a entrar el mal y nos va a afectar, hermanos, no podremos tomar las medidas adecuadas y no podremos evitar el caer. Y el caer implica que el nombre del Señor pueda ser afectado por nuestro testimonio, por nuestras acciones. No podremos anticiparnos ni tomar acciones para corregir la situación. Una cosa es evitarla, que es lo ideal, y otra cosa es corregirla, que es cuando ya cometimos un ilícito, un error, debemos corregir. Pero esto no sucederá si nosotros no tenemos una actitud, una reacción de disgusto contra aquello que se oponga a nuestra salud espiritual. Y esto lo entendía Nehemías, y cosas que parecen drásticas, exageradas, decisiones que debemos tomar, no debemos dejar de tomarlas porque otros van a decir qué exagerados, qué religiosos. Porque lo más importante, hermanos, es nuestra salud espiritual. Porque sabemos que no cumplir con los mandamientos o no buscar la santidad nos lleva poco a poco a la perdición. Una vida no abundante, una vida no próspera. Fíjense, Nehemías en el versículo 8, ¿cómo reaccionó? Dice que esto me disgustó tanto, la situación, que hice sacar de la habitación, dice esa versión, todos los cachivaches de Tobías, todos sus tiliches, todas sus cosas. Las hice sacar, no le pregunté, no quise saber quién fue, lo saqué, me disgustó tanto. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar ahí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Eso era lo que tenía que pasar en primer lugar. Nehemías se disgustó por la situación, porque un sacerdote permitió un conflicto de intereses con un familiar. Hermanos, los familiares, nuestros trabajos, las situaciones, el dinero, el internet, las redes sociales, nuestro celular, pueden entrar en conflicto de interés con las cosas que sí debemos hacer. Esto es lo que en primer lugar tenía que hacerse, y lo que hizo Nehemías es corregir lo que se debía hacer. Si Tobías no le correspondía ese lugar, sino las ofrendas y los utensilios del templo de Dios, lo que hay que hacer es sacar a Tobías de ahí, sacar sus cachivaches, sus tiliches y poner las cosas que van. Hermanos, no podemos ser condescendientes. ¿Qué está tomando nuestro tiempo? ¿Qué está tomando nuestras fuerzas, nuestra atención en nuestra vida diaria? Le corresponde a Dios un lugar privilegiado en el centro de nuestra vida. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos poniendo cualquier cosa. Estamos poniendo un Tobías en un lugar que no le corresponde. No podemos ser condescendientes con aquello que daña nuestra vida cristiana. Debemos aislar esos Tobías, esos tiliches que nos llegan a hacer pecar, que nos llegan a descuidar nuestra verdadera vocación. Puede ser un aparato como la televisión, puede ser tu celular, alguna amistad, algún trabajo. Cada cosa tiene su propio tratamiento. Pero en términos de Nehemías, saca aquello que no contribuye, aquello que está fuera del lugar de tu vida, y coloca ahí lo que tiene que estar. Yo pregunto, hermanos, ¿dónde está nuestra vida de devoción a Dios? ¿En qué lugar la tenemos? Como lo hemos enseñado en este taller de cómo cocinar un devocional, hermanos, tenemos que darle el lugar privilegiado a nuestro Dios con tiempo, con calidad. Si no, ¿qué va a pasar? Vamos a descuidar nuestra misión con cualquier cosa. Y es ahí que es un círculo vicioso, porque nuestra fe no comienza a aumentarse, nuestra convicción no comienza a crecer, porque estamos poniendo en lugares privilegiados a cosas que no van allí. Y no es porque sean cosas malas en sí mismas, porque las amistades o el internet o la televisión no son malas en sí mismas. Pero cuando son puestas en el lugar equivocado, hermanos, trae un conflicto de intereses a nuestra vocación. Así como les mencioné mi ejemplo como coordinador de costos de licitaciones y contratos, hermanos, si yo no hago mi trabajo, estaré permitiendo que por un beneficio, a lo mejor, porque eso sucede en todas las áreas, ¿no? Alguien me ofrece dinero, yo doy información, esa persona gana una obra y se cierra un círculo vicioso. Así sucede un conflicto de interés, aunque no sucede en esa misma situación de nuestra vocación. Sí sucede, hermanos, con las cosas que nosotros ponemos
en el centro de nuestra vida. Un amigo, un trabajo que no es puesto en el lugar, hermanos, llega a ser una maldición en nuestras vidas. Nos aleja de nuestra vocación. Si no tenemos claro nuestra misión, si no discernimos aquello que es malo y bueno para esta misión, no estaremos capacitados para tomar decisiones drásticas, para anticiparnos a estas situaciones y cuando caigamos, para corregirlas con carácter, como Nehemías lo corrigió. Hermanos, mientras que en nuestra mente no está que lo bueno es bueno y deleitarnos en los mandamientos porque no son gravosos, hermanos, no vamos a procurarlos, ni tampoco vamos a evitar los malos pensamientos ni los malos hábitos que nos llevan poco a poco a cometer ilícitos, a descuidar nuestra vocación. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué llegamos a la fe? ¿Para qué contraímos matrimonios con el Señor? ¿No es para ser fieles y para vivir felices? Sí, y esto implica, hermanos, estar en constante supervisión de nuestra vida. Nehemías vino de lejos y volvió a enterarse de estas circunstancias. ¿Y qué hizo? Corregir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entender que vamos a caer, anticiparnos en la medida de lo posible y si no, corregir. A eso es lo que llamamos alguien espiritual, alguien que se anticipa al pecado. Y cuando peca, se arrepiente, corrigiendo. Esto nos lleva al segundo punto, que es un punto interesante, que ha traído problemas en las iglesias. Este es el último punto de este sermón del día de hoy. Vamos a continuar para la próxima semana con otros dos, ¿sale? Dice en el versículo 10 de Nehemías 13. También me enteré, dice Nehemías, de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Fíjense bien, hermanos, esta situación habla de algo que nos puede servir también en el día de hoy. ¿Cuáles las acciones que hay que hacer ante esta circunstancia? ¿Qué problema había aquí? Yo le he titulado este punto 2, problemas de transparencia. Hay más problemas, pero yo quiero encapsularlo en esta circunstancia. Problemas de transparencia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, Nehemías cuando se fue, junto con él habían establecido que los levitas debían funcionar o debían trabajar en el templo, en diferentes labores. Y cuando viene Nehemías se entera que muchos de ellos habían abandonado su vocación, su misión, su trabajo y habían ido a los campos. ¿Por qué habían abandonado ellos su vocación? Dice aquí el texto, porque no se les habían entregado sus porciones, sus sueldos, sus salarios, lo que provenía de ofrendas y diezmos del pueblo. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esta circunstancia? Y antes de leer el versículo 11, que es la solución de Nehemías, y voy a plantear aquí un problema. Si se dan cuenta, hermanos, los problemas que están teniendo, lo que estaban teniendo este pueblo, son exactamente a los que se habían comprometido a no fallar unos meses atrás o unos años atrás. No descuidar el templo de Dios y todo lo que eso implica. Dentro de no descuidar el templo de Dios era no descuidar las porciones de los levitas y cantores, que no tenían un empleo como ellos, no eran agricultores ni ganaderos. Entonces, ellos que servían en el templo, si no recibían salario, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues regresar a los campos a trabajar en los campos, porque no era que no trabajaran como levitas. Hay esa confusión. Muchos piensan que los pastores o ministros no trabajan cuando trabajan de otra manera, ¿están de acuerdo? Obviamente hay malos ejemplos, ¿no? Pero aquí por alguna razón, y es lo que quiero que reflexionemos en este último punto, por alguna razón las familias no estaban entregando las ofrendas correspondientes. Quieren ayudarme a pensar o quieren pensar un poquito cuáles eran las razones por las cuales las familias no entregaban sus diezmos y sus ofrendas al templo. Las ofrendas serían para los levitas y los sacerdotes, ¿no? Para sus sustentos. Los levitas que recibían esas ofrendas y encargados de administrar los diezmos, ellos tomaban su parte. ¿Qué consistía esa parte? Bueno, algunos para los sacrificios y otros para comer, para su sustento. Y el diezmo de los diezmos era entregado a los sacerdotes. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Era un círculo vicioso que hacía que los levitas no pudieran entregar sus diezmos a los sacerdotes, que los sacerdotes no tuvieran para sostenerse y que los levitas y sacerdotes, a falta de recursos, tuvieran que regresar a los campos a ganarse el pan.
Puntualmente, hermanos, esta situación es la que hemos experimentado prácticamente todo el tiempo los cristianos en este continente, especialmente en América Latina. Falta de compromiso con las ofrendas y los diezmos. Y es un tema delicado que no es el tema de hoy, pero quiero plantear una problemática que surge, que explica por qué pasa esto. Muchas de las iglesias en estos tiempos de pandemia cerraron por falta de recursos. Muchos pastores y ministros en otros tiempos podrían dedicarse más a la congregación, pero deben de trabajar porque no alcanza para pagar el local, los servicios y aparte el sustento de 1, 2 o 3 trabajadores que pueden ser pastores o ministros. Pero más allá de las congregaciones, que es un problema, que ahorita vamos a regresar a ellas, en general, hermanos, las ofrendas y diezmos no solamente sirven para el templo, lo que llamamos templo, ¿sale? O las congregaciones, sino también deben de servir para las misiones en el reino de Dios. Es decir, toda organización, sea eclesiástica o paraeclesiástica, es decir, dentro de la iglesia o fuera de ella, toda organización que ayude a que el reino de Dios se haga accesible a las personas. Organizaciones sin fines de lucro, que ayuden a la sociedad, que preparen de mejor forma a los seres humanos ante las problemáticas, que ayuden a mantener de mejor forma el medio ambiente o el tratamiento adecuado de los animales o de toda la creación, grupos de asistencia, proyectos de educación, entretenimiento con valores del reino. En general, hermanos, todas estas organizaciones, iglesias y organizaciones fuera de las iglesias que tienen una visión del reino o que buscan aportar, padecen de falta de recursos. Porque los cristianos y las personas en general piensan que esas cosas deben de ser gratis. Pero no se entiende o no se explica que para que sean gratis estas cosas deben de obtenerse los recursos, hermanos. Y todos esos recursos se deberían obtener de ofrendas y diezmos. Porque lo que antes era el reino de Dios se concentraba en el servicio del templo. Aquel pueblo de Israel se unía en torno al templo. Pero hoy que el templo está en todos los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, hermanos, todos los recursos en constancia, en cantidad, deberían destinarse a todas estas organizaciones. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué no hay más proyectos? ¿Por qué no hay más organizaciones? ¿Por qué no hay más iglesias? ¿Por qué no hay más obreros trabajando a tiempo completo con todo su esfuerzo y con toda su vocación? ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y este problema pasa desde tiempos antiguos. ¿Cuál es una de las explicaciones por la que no hay recursos? Es una buena pregunta, ¿no es así? Y en este punto reflexionamos, hermanos, que no hay más iglesias que funcionen mejor porque no hay más pastores y ministros que se dediquen al 100%. Y esto es cuestión de matemáticas. Si un pastor se dedica 8 horas al día durante todo el año a sus labores pastorales, a misiones, a ayudar a crecer a los hermanos, a ayudar a crecer en diferentes áreas, a llegar a organizar mejor la iglesia, si no hay pastores al 100, es como pensar que una empresa va a funcionar con trabajadores a medio tiempo o menos que medio tiempo. Es cuestión de lógica y de logística, ¿sale? ¿Por qué no hay más iglesias que sostenga a más pastores que a su vez ayuden a que el reino de Dios sea más accesible, ayude a que los discípulos crezcan de una manera más competitiva? No hay más iglesias que funcionen así porque no hay recursos. No hay más organizaciones o proyectos para que el reino de Dios se haga más accesible a las personas porque no hay misioneros que se sostengan mediante ofrendas y diezmos, no mediante donativos voluntariados esporádicos. La iglesia debería organizarse, pero lamentablemente no está organizada de manera que haya esa transparencia, que la gente dé y sepa que lo que dé se va a canalizar a las obras de Dios, a la obra del reino de Dios. Y ese es un problema, esa falta de transparencia. Por eso este título se llama así. Todo conlleva a una raíz que es la falta de transparencia.
Porque hermanos, también pongamos el otro lado que no es una justificación, pero es cierto. ¿Cuántas iglesias y organizaciones sin fines de lucro, cuántas iglesias y organizaciones han abusado de los recursos para su propio beneficio? ¿Cuántos pastores, cuántos directores de estas organizaciones no se enriquecen ni acumulan riquezas a través de esto? Es una realidad también. Y no es cierto que muchas personas no creyentes nos tienen a los pastores como mantenidos y holgazanes, trasquiladores de ovejas. Así es. Esa es la percepción que la gente tiene de los pastores. Holgazanes que les tumban el dinero a sus ovejas para ellos comprarse accesorios, vehículos, propiedades. Y hermanos, la falta de transparencia cierra parte del círculo virtuoso y lo convierte en un círculo vicioso. No hay confiabilidad y esto cierra los corazones en muchos, no en todos. Los otros tienen otro problema, pero en muchos cierran los corazones porque no hay falta de transparencia, ¿sale? Y en los demás, les voy a decir como dice un amigo muy querido, que no voy a decir su nombre por seguridad. Dice, los cristianos son recodos. Eso lo dijo él y la verdad, qué triste, pero creo que tiene razón. Los cristianos son recodos, muy codos, muy amarrados, como es un dicho acá en mexicano, ¿no? Que, ¿cómo se puede decir? No somos generosos, ¿sí? No somos generosos cuando damos, cuando damos con constancia. Nehemías entendió que ciertamente puede ser un problema que los pastores, administradores, sacerdotes no sean dignos de confianza, pero ese no es pretexto para que las personas que se comprometieron a dar recursos para el templo no los den. Y hermanos, que haya pastores trasquiladores y holgazanes que aunque están en tiempo completo no trabajan, no quiere decir que tú puedas quedarte con el dinero en el bolsillo. Eso se convierte en un círculo vicioso interminable. La confianza, hermanos, es que Dios bendice al dador alegre. Y si el que administra esos dones, esas ofrendas, lo hace mal, se la abre con Dios él. Pero tú vas a ser bendecido, porque Dios cumple sus promesas. Y hay muchas formas de asegurarnos que el dinero llegue al fin, pero, repito, no se debe quedar en tu bolsa. Es lo peor que puedes hacer. Es lo que estaba pasando aquí, que hacía que los levitas se van al campo, descuidaban su vocación, y eso, hermanos, es lo que está pasando en este tiempo, que no haya más iglesias funcionales, que no haya más ministros capacitados y capacitadores de otros, que no haya más proyectos, que no haya más emprendimientos en productos que hablen del amor de Dios, porque todo funciona con dinero, mis hermanos. Que algo se ofrezca gratis no quiere decir que no tenga costo. ¿Cómo podremos, no sería hermoso que pudiéramos levantar cada 1, 2, 3, 4 o 5 iglesias, un centro de rehabilitación, una casa de asistencia, un lugar donde se curen, donde se ayude a los indigentes? Y eso se lo hemos dejado al gobierno que lo haga. Y nosotros no dejamos fluir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque administramos mal nuestro dinero y no nos alcanza para dar a esta misión, a la otra, a la congregación. Y es un problema, hermanos, que es profundo, porque está la falta de transparencia en los ministros, en los pastores, en los directores de organizaciones, donde no hay claridad sobre cómo se manejan las finanzas, las entradas. Y por otro está un problema más complicado, que son personas que no se administran bien y no les alcanza para más. Y es un problema profundo que debe corregirse, hermanos. Porque no corregirse, un problema va a seguir siendo un problema. Y lamentablemente, si no se corrige este problema de las ofrendas y diezmos bien administrados, hermanos, nunca se podrá experimentar la prosperidad en la vida. Es una ley que Dios nos hace entender. Así que Nehemías simplemente exhortó a los levitas a confiar a Dios.
y regresaran a sus puestos, ¿sí? Y exhortó a los jefes de familia que no fueran codos, en palabras mexicanas, que entregaran a lo que se habían comprometido. Fíjense, vamos a leer la última parte de este punto 2 para concluir. Dice Nehemías 13:11. Así que, bueno, voy a leer desde un poquito antes, ¿sale? No, está bien, desde el 11, pensé que era el 10, no, es el 11. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní, hablando de los levitas, y los restablecí en sus puestos. Fíjense, a los sacerdotes le dicen, a ver, regresen a sus puestos. Y a los jefes, a ver, hagan lo que se comprometieron a hacer. Y dice versículo 12, todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Fíjense bien, esta parte es la que quiero resaltar y concluir. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Noten el problema de fondo. Está Eliasab, un sacerdote que descuida su vocación, que administra mal sus recursos y que le concede una habitación destinada para las ofrendas, para los diezmos, la habilita para uno de sus parientes. Esta situación indigna de confianza suscitó que las personas llevaran las ofrendas al templo, porque no sabían que le iba a hacer Eliasab con ellas. Porque allí estaba Tobías y quién sabe si este hombre pudiera desviar los recursos. Había un problema de fondo. Nehemías lo corrige, le dice a los levitas que se habían ido, regresen a sus puestos, le dice a los miembros del pueblo, por favor traigan sus ofrendas y sus diezmos, y todo se comenzó a solucionar. Pero la solución de fondo, hermanos, es lo que dice ahí los últimos versículos. Puse a cargo de los almacenes a otros sacerdotes, ¿no? Ya no era Eliasib, sino Selemías. Y no solo a él, sino Sadoc, y no solo a él, sino también Pedaías, que era levita, y a otros ayudantes. El punto es que estableció una estructura donde pudiera haber confianza. Estos hombres eran clave para que los demás del pueblo pudieran decir, bueno, creo que van a hacer lo correcto con las porciones. Ya no hay problema. Ya no existe una situación, un lugar donde existe suciedad o desorden que puede evitar que otras personas entreguen lo que deben entregar y se corta la bendición o cómo está diseñado el plan de Dios para que el reino de Dios avance. Necesitamos entregar, hermanos, esas partes, esas porciones de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de ideas, de vigor, para que el reino de Dios avance, para que organizaciones, para que iglesias avancen, para que más hombres se dediquen al 100% a las cosas de Dios. Pero ¿saben qué? No hemos encontrado hombres dignos de confianza que se encarguen de distribuir correctamente esas porciones y que emprendan proyectos de una manera transparente. Y esta es la reflexión. Debemos buscar esa estructura financiera más transparente en las iglesias, en las organizaciones. Porque la verdad, hermanos, hemos sido mediocres todos en la entrega de nuestros recursos hacia el reino de Dios. No nos alcanza para las obras de Dios. No nos alcanza. Tristemente es el caso de la mayoría de las iglesias en México y en América Latina. No nos alcanza. No nos alcanza, como vamos a estudiar después a qué se destinaban los diezmos, porque la otra verdad, hermanos, es que los diezmos se destinaban para el servicio del templo, que es lo que esté relacionado con el reino de Dios, que puede ser una congregación o una organización o misiones, y otra parte se destinaba a los necesitados, y no nos alcanza. Hay un círculo vicioso que debemos romper, porque no está llegando la bendición más lejos y nosotros nos quedamos con la bendición que Dios nos pone
para repartir se caducará como el maná en el desierto. El Señor entregaba a diario nuestra porción y las personas que agarraban el doble, la mitad se les engusanaba. No podemos acumular la bendición del Señor, mis hermanos, y una parte fundamental en aquellos tiempos, mediante ganado y semillas, y en esos tiempos, mediante recursos, que es dinero y tiempo, son necesarios para que el reino de Dios avance, para que haya más personas dedicadas a hacer crecer las congregaciones, a hacer crecer las acciones a lo largo de la vida cotidiana. No nos alcanza. No le dedicamos el tiempo para pensar, para proyectar, para crear estructuras financieras transparentes que personas ven y tengan la confianza que va a haber bendición, que va a llegar la bendición a otros. Eso estaba pasando justo unos meses después de que Nehemías dejó todo en orden y se fue. La conclusión de ese sermón, que no es el final, que no pudimos terminar el sermón porque se iba a hacer muy largo, es, hermanos, que habrá problemas y hay problemas. No los podemos evitar, pero debemos corregirlos y de preferencia anticiparlos. Un problema no puede llevarnos a otros y no podemos justificarlo por otro problema. Si hay un problema de transparencia, hermanos, Dios va a hablarles a esas personas y va a traer juicio en su momento si no se arrepienten. Pero tú y yo no debemos quedarnos con lo que le corresponde en proporción para que el reino de Dios funcione, a manera de impuesto, pero voluntario. Esas son las cosas que vamos a estudiar cuando terminemos esta serie de Nehemías, mis hermanos. Nos quedamos, no sé si recuerdan, nos quedamos en una serie empezada o comenzada cuando estábamos en el lugar aquel todavía, que era sobre la santidad. Y la santidad tiene que ver con los mandamientos. Entonces vamos en su momento, a retomar esa serie y vamos a encontrar las aplicaciones y nos vamos a dar el tiempo para hacer talleres de buscar corregir lo que estamos haciendo mal e implementar lo que estamos aprendiendo. Si no, hermanos, no podremos avanzar. Les dejo esta reflexión, hermanos, que en teoría lo que quería mostrar con el título es: ese vivieron felices para siempre tiene un costo. Tiene un costo y una constancia, una disciplina diaria, un esfuerzo, incluso sufrimientos dentro del proceso. Debemos esforzarnos y encontrar en ese esfuerzo, en esta vocación, la verdadera felicidad en Cristo. Nos gozamos en las tribulaciones, decía Pablo, porque no se comparan con lo que viene. No se compara con lo que la satisfacción de obedecer al Señor, de serle útiles, de que su bendición alcance a otros. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos haga entender cómo funciona esta felicidad verdadera y que podamos vivir felices para siempre, porque al final lo seremos cuando esto termine, pero en el proceso debemos disfrutarlo. Es un gozo ser cristiano, es un gozo renunciar a muchas cosas por otras, vale la pena. Y lo vamos a terminar la siguiente semana esta serie y vamos a entender cómo sí pudieron vivir felices para siempre aquel pueblo, o cómo debieron vivir para ser felices para siempre, o cómo se debería vivir. Vamos a terminar con esta oración. Muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado, en el que nos reunimos nuevamente para bendecir tu nombre, para aprender de tu palabra. Por favor, Señor, bendice esta palabra, bendice estas reflexiones, bendice, Señor, lo que nosotros estamos haciendo como Rancho Nuevo, lo que vamos a hacer. Bendice nuestros pasos, bendice nuestro compromiso y que cada día podamos llevarlo más y más adelante. Por favor, Señor, trata con nuestras vidas, eso que debemos corregir, no permitir con ligereza que se internen tobías en nuestras vidas, que interfieran con nuestra vocación, que nos hagan fracasar y abortar la misión. Por favor, Señor, ayúdanos a derivar correctamente los recursos en el que tú traes un círculo de bendición y prosperidad, con el que trabajas con nuestro corazón, con nuestra ambición, con la generosidad, y de esa manera avanza tu reino, Señor.
Que nadie en todo esto se pueda enriquecer, sino que podamos todos, Señor, entender cómo funciona la felicidad. Por favor, Padre, bendice a mis hermanos donde se encuentran, bendice sus finanzas, bendice sus tiempos, bendice sus familias. Que todos nosotros podamos volvernos con todo el corazón, que estamos encaminándonos al regreso, a donde tú nos quieres llevar, y que estamos dispuestos, Señor, aquí está en nuestras manos, haz un milagro en nuestras vidas palpable, un milagro que se pueda capitalizar en compromiso y acciones. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.